Hola, bienvenidos a la segunda parte de este top 10. Si no has visto la primera parte, ¿qué estás haciendo? No seas flojo, aquí te dejo la primera parte para que la veas. Ahora sí, comenzamos. Número 6. No, Goku, usted no peleará. ¿Eh? A partir de estos momentos, usted padecerá una grave enfermedad y morirá a causa de eso. ¿Qué? La enfermedad de Usted Goku. tendrá una grave enfermedad. A ver, me estás jodiendo. Ay. Bueno, si hay algo que en verdad me revienta las pelotas, además del inútil torneo de Cell, es este recurso argumental que básicamente Toriyama se lo sacó del trasero. Goku y su enfermedad del corazón. Usted tendrá una grave enfermedad del corazón. A pesar de ser un Super Saiyajin, no pudo ganarle a su enfermedad. ¿En serio? ¿Alguien se creyó esa basura de argumento? La misteriosa enfermedad del corazón que al parecer solamente afectó a Goku y a nadie más es algo que hasta el día de hoy no deja de provocarme rabia cada vez que lo pienso. Por alguna razón, para hacer más dramático el futuro de Trunks, se plantea que Goku sufrirá una extraña enfermedad del corazón que terminará matándolo dentro de 3 años. Sin embargo, Bulma desarrollaría una cura la cual se la daría a Trunks para que éste se lo diera al Goku del pasado y así evitar la tragedia y pudiese derrotar a los androides. Sin embargo, a pesar de la clara advertencia que Trunks le dio a Goku, pasa el tiempo y curiosamente el mero día que Goku se enfrenta al androide 19 es cuando la enfermedad ataca. ¿Cuál fue la excusa de todo esto? Nunca se enfermó cuando estuvo con nosotros. Se veía con buena salud, por eso mi papá nunca se tomó la medicina. ¿No mostraba señales? ¡No mostraba señales! ¿En serio? ¿No recuerdan lo que les dijo Trunks? El tipo que viene de una época donde claramente sabemos que a Goku le dio la enfermedad y lo mataría. ¿Por qué Goku, Gohan o inclusive Milk no tomaron cartas en el asunto? No hay ni siquiera mucha información sobre cómo fue que a Goku le dio esta enfermedad en primer lugar. Muchos podrían suponer que durante su tiempo en el espacio le dio y contrajo alguna enfermedad, pero no hay nada oficial. Es todo bastante confuso. Es en verdad uno de los momentos más estúpidos, porque fácilmente se habría evitado este asunto si Goku se hubiese, no sé, chequeado cuando llegase el tiempo que Trunks dijo que pasaría la enfermedad. Sí, esto habría significado que Goku vencería a 19, que no hubiese sido vencido con o sin enfermedad porque, recuerden, el factor Super Saiyajin, y por consiguiente a Makihiro, y Cell es hecho mierda en su debut. Pero, bueno, ¿saben qué? Mejor sigamos. Siguiente puesto, por favor. Número 5. Los múltiples Super Saiyajin. Durante la saga de Freezer, el Super Saiyajin era narrado como la máxima transformación, algo que solo un solo Saiyajin sería capaz de alcanzar, algo que solo estaba en las leyendas antiguas y que era el peor miedo de Freezer, lo que lo llevó a destruir el planeta Vegeta como medida de contingencia. Inclusive si vemos la versión japonesa del anime, el opening no mostraba ningún detalle de cómo luciría el Super Saiyajin. Era un misterio que todo fan esperaba pues con muchísimas ansias, y valdría la pena porque al momento en que Goku expulsa ese poder sagrado de su interior, al ver a su amigo Krillin morir de una terrible manera, es uno de los más épicos y recordados de toda la franquicia. ¿Pero qué pasa después? Bueno, a alguien, o quizá al mismo Toriyama, se le hizo buenísima la idea de que Vegeta, Gohan y el resto de los Saiyajines
que aparecen posteriormente son capaces de llegar a este estado, a pesar de todos los requisitos que plantea. Quizá a algunos se les hace normal ver a un Saiyajin convertirse en Super Saiyajin con la suficiente fuerza y poder, pero durante toda la saga de Freezer te dejan en claro que solo se profetizaba un solo Super Saiyajin, el legendario Super Saiyajin, lo cual crea una enorme contradicción y un gran hueco argumental al momento en que Vegeta se transforma en Super Saiyajin. De hecho, Team 4-Star resume bien esto. But how? I thought you had to have a pure heart to become a Super Saiyan, like my dad. Oh, trust me, there's more than one way to realize the legend. I wanna be a Super Saiyan! I wanna! Será una parodia de Dragon Ball, pero hay que admitir que los errores que cometió esta saga le han facilitado a estos chicos crear un sinnúmero de chistes geniales. Y bueno, volviendo con Vegeta, un tipo que hasta ese momento de la saga era más un antihéroe, resulta un poco difícil de creer que él logró conseguir el estado de Super Saiyajin solo porque... Ni siquiera Gohan sería capaz de alcanzar este estado, porque aunque haya demostrado de que tiene un gran poder oculto, recordemos nuevamente, el Super Saiyajin solo hay uno. Es más, suena más lógico oír a Bills decir: soñé que peleaba con el legendario Super Saiyajin, algo que se planteó y se desarrolló a la perfección durante las primeras 2 sagas de Dragon Ball Z, a escuchar: soñé que peleaba con un dios Super Saiyajin. Algo que, seamos sinceros, Toriyama se lo sacó de la manga dándonos una burda explicación de su origen. De regreso a la saga de Cell, cuando escuchas a Goku decir que busca superar los poderes de un Super Saiyajin ordinario, lo primero que uno podría decir es... ¿Qué? ¿Un Super Saiyajin ordinario? ¿Pero quién demonios fue quien escribió esto? ¿No se supone que el Super Saiyajin es el estado máximo que puede alcanzar el elegido? ¿De dónde sacó este güey la idea? El resultado es una legendaria transformación reducida a un simple cambio que solo complace los más bajos caprichos del fanservice. Y aunque esta cuestión se logra arreglar con la saga de Buu y en Dragon Ball Super con el Super Saiyajin Dios, no dejas de pensar que en cómo fue denigrado un buen recurso argumental que hizo grande a la primera parte de Dragon Ball Z. Pero bueno, si hablamos de arruinar cosas, en puesto 4, número 4. Allá adentro sientes el cuerpo muy pesado sin hacer nada. Es verdaderamente molesto. Así no podríamos descansar a gusto en los días que nos quedan. Goku. Vaya, el señor Kakaroto se dio cuenta de que es una habitación. No me importa si con esto me voy a ganar algunos dislikes, pero lo tengo que decir. La faceta que vimos de Goku en la saga de Cell es la peor de todas. Lo digo en todo el sentido de la palabra. Después de ver a un Goku que había demostrado grandes dotes de estrategia y gran determinación a la hora de enfrentarse al ser más fuerte del universo en su momento, que fue Freezer, vemos luego a un Goku no solo cometiendo errores garrafales de estrategia y predicción, sino que su espíritu de lucha y determinación desaparecieron. Esto está muy relacionado con los puestos anteriores, ya que la falta de atención de Goku sobre su enfermedad del corazón lo llevaron a perder valiosísimo tiempo que fácilmente habría cambiado la balanza a favor de los guerreros Z. Hagamos de cuenta que todo lo ocurrido en la saga de Cell tiene un maldito sentido. Ok, llegan los juegos de Cell y tenemos una escena que me cuesta creer que sea Goku el que haya dicho semejante cosa. Vean. Escuchen, debo comprobarlo primero para poder decírselos, pero creo que no le ganaré a ese sujeto porque es extremadamente fuerte. A ver, ¿dónde demonios quedó el Goku que dijo esta increíble frase? No me interesa en lo más mínimo si ese maldito sujeto está usando la mitad de su máximo poder. En serio, no puedo creer
que él haya dicho semejante estupidez en la saga de Cell. Entiendo que su plan maestro era dejar que Gohan venciera a Cell, después de haber visto esa gran demostración de máximo poder en la habitación del tiempo. Hablando de la habitación del tiempo, ¿a nadie se le ocurrió la idea de entrenar ahí antes? ¿Por qué solo a Goku, convenientemente después de sufrir su enfermedad y de las transformaciones de Cell, se le ocurre esta idea? ¿Acaso Piccolo o Kamisama no habían considerado esa variable? Otro hueco argumental que deja muy mal parada esta saga. Y bueno, si vamos al torneo de Cell, nos encontramos con un Goku que termina planeando el peor plan de todos. Deja que tu hijo se enfrente al monstruoso villano confiando en la pequeñísima posibilidad de que pueda expulsar ese poder que, a decir verdad, no es tan fácil de expulsarlo. En vez de echar la hueva y dejar que Krillin te lance piedras en la cabeza, habría sido mejor idea seguir entrenando a Gohan para que al menos pudiera llegar a ese nuevo estado con facilidad y así dominarlo. Así como, no sé si te acuerdes, cuando entrenaste en el espacio, razón por la cual te ausentaste un buen rato. El resultado fue que Gohan casi es molido a golpes, y la siguiente escena que refleja claramente el error de Goku es esta. Debes entender que a Gohan no le gusta pelear como a ti. Por lo menos sabe él de qué se trata tu plan. ¡Se lo dijiste antes de que peleara! y lo dice el tipo que entrenó y cuidó de Gohan durante buena parte de su infancia. Así que, la verdad, creo que Piccolo habría ideado un mejor plan que este tarado de Goku. Podría seguir hablando de tantos errores que cometió Goku en esta saga, pero se acabaría el top en este momento. Así que dejemos lo peor para más adelante, ¿les parece? Número 3. La muerte de Freezer. Esta escena es gloriosa, culminación de la mejor saga de la franquicia. La derrota de Freezer en Namekusein es un hecho clave en la historia de Dragon Ball. Sin embargo, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando nos enteraríamos que el emperador seguía vivo, a pesar de que todo un planeta había explotado en su mera cara? La reaparición de Freezer y el inesperado debut de su padre sorprendieron a más de uno, y uno podría suponer que tendríamos un segundo round de aquel enfrentamiento en el que Goku había salido victorioso. Cuando nos dicen que Freezer había sido reconstruido con partes biomecánicas y que sus poderes habían aumentado, uno supondría, pues, genial, tendremos un super chingón enfrentamiento y la Tierra será el escenario donde prácticamente será el desenlace de este capítulo. Pues solo tomó un capítulo, un puto capítulo, para demostrar que estábamos sumamente equivocados y para llevarnos la mayor decepción en tiempos recientes. Aquel ser maligno que tenía un nivel de pelea de 20 millones al momento de nacer, o sea, al momento de nacer, y que probablemente había conseguido con su recuperación un aumento del 300%, fue derrotado en menos de un chingado minuto por un tipo que solo se había enfrentado a 2 androides que, recordemos, fueron construidos con datos obsoletos. Entendería que Goku derrotó a Freezer en la línea del tiempo alterna, pero Trunks, y con una puta espada. Por otro lado tenemos al Rey Cold, el padre de Freezer, que según información tanto del manga y el anime posee un poder más grande que el de su hijo, equivalente al Cell semiperfecto. Ok, con esto bien en claro,
¿Tiene sentido esta basofia de escena? Entiendo muy bien que la reaparición de Freezer fue utilizado como un método argumental para poder crear al nuevo villano que fue Cell, pero, por Dios, o sea, pudieron haber hecho una mejor escena que esto, que terminó reduciendo a Freezer a una mera burla, a una broma, denigrando sus poderes que, debo decirles, no fueron conseguidos por medio de absorciones o de que robaron la energía de seres vivos. Simplemente, en el caso de Freezer, fue pura cosa natural. Cell habla de perfección, pero sinceramente, si hablamos de ser perfecto, creo que Freezer entra en esa categoría. Y a lo mejor Bills. Afortunadamente, el desastre que fue su patética derrota a manos de Trunks fue de cierto modo arreglada muy bien con la película de la resurrección de Freezer y expandida en Dragon Ball Super, reivindicando a este gran villano como el principal enemigo de Goku. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Y hablando de niveles de pelea, ok, hagamos esto, agreguémoslo al top, ¿no les parece?